583. Invocamos tu nombre, oh Dios, sobre esta mesa. Bendice los emblemas que hay aquí y bendice todo lo que vamos a oficiar y lo que vamos a tomar de esta cena.
Que nunca falte el sacrificio de Cristo en nuestras casas. Que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nosotros podamos levantar a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y lo hagamos ahora al tomar de este pan y de este vino. Por eso, Señor, acompáñanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Les invito a buscar Hebreos capítulo 11, versículos 32, 33 y 34. Hebreos capítulo 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Toda esta semana hemos estado menos anoche hablando sobre Sansón, hablando sobre las debilidades de Sansón, sobre cómo Dios lo equipó con un equipamiento especial para triunfar. En cambio, Sansón menospreció y pisoteó los dones que Dios le dio. En casa de nuestra hermana Lisette, el miércoles, incluso pregunté qué creían si Sansón se había salvado, se había perdido. Alguien dijo que mencionaba en hebreo, yo le dije, no se menciona, pero evidentemente yo estaba equivocado. Porque no solamente se mencionan sus hazañas, sino que también se menciona su nombre. Garantizando que a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, Sansón tuvo la oportunidad de reconciliarse con su Dios. Esta mañana compartiré con ustedes una reflexión bajo el título de Creciendo en la oscuridad. El libro de los Jueces es escrito describiendo la época que le precede a la época de la monarquía o la época de los reyes. Los jueces actúan como senadores, como representantes de Dios. No eran reyes, eran líderes. De hecho, muchos jueces actuaron y después se retiraron. Y eso obedece al sistema de gobierno que había en la época, que se llamaba teocracia. Quien dirigía no eran los jueces, quien dirigía era Dios. Y uno de esos jueces, de hecho el número 12, se llamó nada más y nada menos que Sansón. Estudiamos cómo Dios lo separó desde antes de nacer, declarando que Sansón era nazareo. Por lo tanto no debía beber ni vino ni sidra, ni él ni su mamá. No debía tocar cuerpos muertos, tampoco debía cortarse jamás el cabello, porque era separado por Dios desde antes de nacer.
Y vimos que mientras Sansón se mantuviera leal al voto, Dios mantendría su promesa con él. Es por eso que siempre mantuvo su cabello largo. Hablamos incluso que algunos eruditos creen que él murió aproximadamente a los 20 años. Murió joven. Tenía 7 trenzas porque su cabellera era demasiado copiosa. Tenía guerra con los filisteos, sin embargo se enamoró de una mujer filistea. Nació para librar a Israel de los filisteos, sin embargo se casó con una filistea. ¿Cómo es posible que tienes guerra con el mundo y tienes amistad con el mundo? Es la pregunta. Sansón es un hombre con muchos conflictos internos. No tiene miedo a enfrentar a 1000 hombres al mismo tiempo, pero no tiene el poder de enfrentar a una sola mujer. Ese es Sansón. Extremadamente fuerte, pero a la vez extremadamente débil. Así que describimos muchos aspectos de este hombre cuyo nombre significa sol, pero más aún solecito, porque me imagino que cada vez que su madre lo llamaba, le llamaba mi solecito. Toda madre sueña con tener hijos exitosos. Ninguna madre le pone como nombre a su hijo fracasado, perdedor. Ninguna. Así que un día, después de casarse con una mujer filistea, los filisteos estaban tan enojados con Sansón que decidieron matar a su mujer. Y mataron a la mujer de Sansón y mataron al suegro de Sansón. De hecho, si ustedes analizan la vida de Sansón como Don Juan, se casó una sola vez. La única vez que se casó Sansón. Todo lo demás fueron aventuras. Y Sansón se enojó tanto, estaba tan frustrado porque le habían matado los filisteos a su esposa, que cazó 300 zorras, le prendió teas incendiarias en la cola y las regó para que corrieran por los campos de los filisteos y destruyó todas las cosechas de los filisteos. Así que Sansón, lleno de conflictos, de contradicciones, de traumas, fue el hombre que Dios había levantado para salvar a Israel. Hasta un día que se encontró en el valle de Sorek con una mujer llamada Dalila. Y mi pregunta es, ¿por qué Sansón se metió tanto con Dalila? ¿Qué tenía Dalila que le llamaba tanto la atención? Hay muchos que creen que Sansón extrañaba tanto a su esposa, su primera esposa, su única esposa, que un día descendió al valle de Sorek y vio a esa muchacha. Inevitablemente recordó a su esposa. Tal vez Dalila llevaba el perfume que le recordaba a la esposa de Sansón. Tal vez Dalila llevaba un vestido que le recordaba a la esposa de Sansón. Tal vez el olor de la piel de Dalila le recordaba a Sansón a su primera esposa. Por lo tanto, pasó años extrañando a su esposa. Dormía y aunque tenía aventuras con mujeres, todavía extrañaba a su esposa. Así que los filisteos orquestaron junto a Dalila una trampa para finalmente ponerle punto final a la pesadilla llamada Sansón. No hicieron armas especiales para cazar a Sansón. No trataron de tenderle una trampa con 10,000 filisteos. Los filisteos estudiaron cuál es el hambre más grande que tiene Sansón. ¿Cuál es la necesidad más profunda que tiene Sansón? Y precisamente orquestaron una trampa para hacer caer a Sansón en su mayor debilidad. Eso me recuerda lo que hace el diablo con nosotros.
El diablo a veces no te va a tentar con $1.000.000. Tampoco te va a tentar con un tanque de licor. Él te va a tentar donde más hambre tiene el alma, porque el diablo estudia el hambre del ser humano, la necesidad del ser humano. Y como que el hambre de Sansón era el hambre por las mujeres, entonces orquestaron una tentación con una mujer llamada Dalila. Escogieron a la mujer perfecta. Estoy convencido que los servicios secretos de los filisteos dijeron: tráigame una foto de la esposa de Sansón. Busquemos una mujer que sea de la misma estatura, que se ponga el mismo perfume, que camine igual que ella y que cumpla los requerimientos, de modo que cuando Sansón la vea, caiga rendido. Esa mujer tenía un nombre y ese nombre era Dalila. Se parecía a su esposa, pero no era su esposa. Era filistea, pero no era su esposa. Tenía la estatura de su esposa, pero no era su esposa. Olía a su esposa, pero no era su esposa. Y finalmente una noche cayó Sansón rendido delante de los encantos de esa mujer llamada Dalila. Esa noche en particular, dice la Biblia que Sansón se durmió en las piernas de Dalila, en las faldas de Dalila. Y aquí va una llamada de alerta: cuidado, cuidado, ¿dónde pones tu cabeza? ¿Dónde dejas que tu cabeza repose? Porque muchas veces donde tu cabeza reposa, se está orquestando una gran tentación y se está orquestando la caída de los hijos de Dios. Los filisteos tenían la costumbre de raparse la cabeza como un indicador de que eran filisteos originales y auténticos. La costumbre de los filisteos de raparse la cabeza está en directa contradicción con la costumbre de los nazareos. Porque mientras los filisteos se rapan la cabeza, los nazareos se dejan crecer el cabello. La razón por la que Sansón está en guerra con los filisteos es porque él es líder de Israel. Él es un juez de Israel. Él es un hebreo llamado por Dios para librar a Israel. Así que lo que quiero decir con eso es que los filisteos querían convertir a Sansón y querían demostrarle su superioridad y su supremacía rapándole la cabeza. Así que Sansón se durmió. Y después de muchos intentos, Dalila le dijo: Sansón, demuéstrame, revélame dónde está el secreto de tu fuerza. Dalila finalmente logró quebrar el secreto de Sansón, o lo que Sansón creía que era como secreto. Se durmió Sansón en las piernas de Dalila y Dalila llamó a otro filisteo, el cual le rapó la cabeza a Sansón. Después de estar débil como un hombre normal, la Biblia declara que le sacaron los ojos y ahora Sansón está sin cabello y sin ojos. Y cuando le sacan los ojos, es necesario entender que ya Sansón había perdido su visión. Porque una cosa es perder la vista y otra cosa es perder la visión. Sansón tenía ojos, pero no tenía visión. Al igual que Sansón, hay muchas personas que están mirando, pero no tienen visión. Y es necesario entender que cuando ya Sansón pierde la vista, ya mucho tiempo atrás había perdido la visión. Una persona sin visión es una persona sin propósito en la vida. Y así estaba Sansón. Perdió la visión, perdió la fuerza, perdió la conexión con Dios. Está ciego, y no solo está ciego, sino está en una cárcel oscura, trabajando como un animal, moliendo el grano que los filisteos se sirven en sus mesas. Pero hay algo curioso que quiero compartir con ustedes como parte de esta reflexión. Sansón está en una cárcel, está ciego, está débil y está en la oscuridad. Pero los filisteos se olvidaron de algo. En la Biblia, frecuentemente los grandes hombres de Dios aprendieron a crecer en la oscuridad. Abraham creció su fe en la experiencia de un monte llamado el Monte Moria. Jacob creció su fe en la experiencia del valle de Jaboc cuando peleó con el ángel.
José creció su fe en la oscuridad de una cárcel en Egipto. Moisés creció su fe en los campos desérticos de Madián. Los jóvenes hebreos crecieron su fe en el horno de fuego cuando vieron a Jesús que estaba con ellos. Daniel creció su fe en el foso de los leones. Así que cuando muchas veces estás en un lugar de oscuridad, no significa que Dios no esté contigo. Cuando estás en situaciones difíciles, no significa que Dios se olvidó de ti. Aprovecha las situaciones difíciles que se acercan a ti para buscar la presencia de Dios. Porque el mismo lugar de oscuridad donde estaba Sansón, que para muchos debió ser un lugar de culpa, un lugar de vergüenza, un lugar de aflicción, un lugar de enfermedad, un lugar de soledad, para Sansón se convirtió en el lugar de crecimiento. Así que un día los filisteos decidieron hacer un banquete y honrar al Dios que les entregó en sus manos a su enemigo Sansón. Y no solamente hacer un banquete y hacer un culto a Dagón, que era como se llamaba el Dios, sino hacer un culto donde ellos se mofaran de Sansón. Y cuando estaban todos borrachos, decidieron traer a Sansón. Traigamos a Sansón para burlarnos de él. Los filisteos no se dieron cuenta que los días de oscuridad y de ceguera fueron los días en que Sansón empezó a crecer en su visión. Estaba ciego, pero ahora empezó a tener visión. Otra cosa que obviaron los filisteos es que mientras Sansón estaba en la cárcel, comenzó a crecerle el cabello. Y a medida que su cabello crecía, también crecían sus esperanzas. A medida que su cabello crecía, también crecían sus expectativas, y su relación con Dios se fortaleció como nunca antes. Sansón está ciego, no tiene fuerzas, pero no era el mismo. Porque es imposible estar en la presencia de Dios y no ser transformados. Ese Sansón que entró a la cárcel no fue el mismo que salió ese día cuando lo sacaron los filisteos. Ese Sansón que estaba en esa oscuridad no era el mismo. Estaba ciego, pero no era el mismo. La Biblia declara de la siguiente manera: Sansón está ciego, no tiene fuerzas. Y cuando los filisteos lo sacan, los filisteos deciden poner en su camino a un muchacho, dice la Biblia. Léalo allí en Jueces. Y Sansón llama al muchacho y le dice: guíame hasta donde están las columnas del templo. Y saben una cosa, allí hay una lección poderosa. Puede ser que tú estés ciego y que ya no tengas fuerzas, pero también puede ser que Dios ponga en tu camino a alguien que te guíe a donde tú tienes que llegar. Es por eso que Dios ha puesto a tu esposa en tu camino. Es por eso que Dios ha puesto a tus padres en tu camino. Es por eso que Dios ha puesto una iglesia en tu camino. Porque tal vez tú no puedes ir por ti mismo, pero Dios va a poner a alguien que te ayude a llegar a tu destino. Así fue. Por eso es que el muchacho fue el que guió a Sansón. Sansón está ciego, pero el muchacho puede ver. Es por eso que Dios pone a ese chico allí en el camino de Sansón para guiarlo. Y sucedió lo siguiente: Sansón se recostó, dice la Biblia, a las columnas del templo. Ahí lo puedes ver. Ahí está el gran Sansón, debilitado, su cabello ha crecido, los filisteos están riéndose, se están mofando, y Sansón balbuceó la única oración que se registra en la historia. La única, porque Sansón nunca oró, como dijimos el miércoles. Nunca oró. Esa fue la única oración. Y en su única oración Sansón le dice: Señor, te ruego que te acuerdes de mí, que me fortalezcas una vez más. Esta vez Sansón reconoce que su fuerza no viene de su cabello, sino que viene de Dios. Por eso le pide a Dios: dame fuerzas una vez más para tomar venganza sobre los filisteos y sobre mis ojos. Y saben una cosa, la Biblia declara que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y Sansón empujó con todas sus fuerzas.
Y los filisteos fueron testigos de uno de los mayores milagros que Sansón hizo. La última vez. Un triunfo total. Venció a sus enemigos. Pero la historia no termina con Sansón entre los escombros de un templo. La historia de Sansón termina en Hebreos. Por eso leímos Hebreos 11. Porque en Hebreos 11 dice la Biblia, Pablo dice, me faltaría el tiempo para contarles de las hazañas de hombres como Gedeón, Jefté, y menciona Sansón. Esta historia me revela la historia de un Dios que está dispuesto a dar segundas oportunidades. Un Dios que no se cansa de confiar en el ser humano. Dijiste mentiras, Dios todavía confía en ti. Pecaste, Dios te dice, como le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más, porque Dios confía en el ser humano. Dios está dispuesto a darte una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza, hay fe, hay oportunidad. Y si Dios le pudo dar oportunidad a un hombre que arruinó todo, ¿no crees que te podrá dar una oportunidad y una oportunidad? Si Dios pudo fortalecer a Sansón, ¿no crees que podrá fortalecerte a ti también? Si Dios pudo pasar por alto sus equivocaciones y errores, ¿no crees que podrá hacerlo contigo y conmigo? Claro que sí. Ese es el Dios del que habla la Biblia. No es Dios que está irado, que está enojado y que está esperando que tú te equivoques para tomar venganza contra ti. No, ese no es Dios. El Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, es el Dios de la segunda oportunidad. Ponme música de fondo. Mañana, en este país, se va a celebrar el Día de las Madres, ¿verdad? Aunque ya en México se celebró el Día de las Madres esta semana. Y no crean que me olvidé de felicitar a nuestras madres mexicanas. Pero quiero felicitarles de todo corazón. No pierdan la fe con sus hijos. No dejen de orar por sus hijos. Le digo lo que dice la Biblia: hijos, obedezcan a sus padres. Amen a sus padres. Honren a sus padres. Porque ese mandamiento tiene una gran promesa. Si has hecho llorar a tu madre, si has visto a tu madre llorar una y otra vez, es tiempo de que vayas y le pidas perdón, porque esas lágrimas que tu madre ha derramado, un día tú tendrás que derramarlas también. Si no tienes a tu madre contigo, busca a alguien que ha ocupado el lugar de tu mamá y hazle sentir feliz. Si tu madre está lejos, no te canses de decirle: te amo. Porque un día no la tendrás más. Yo me imagino el dolor de esa madre, esposa de Manoah, cuando tuvo que ir a los escombros del templo a recoger los pedazos de su hijo. A Sansón nunca nadie le cantó feliz cumpleaños. A Sansón nadie lo seguía. Un hombre solitario, pero había alguien que estaba convencida de que ese muchacho había nacido porque Dios se lo había dicho. Porque fue Dios en persona que vino y le dijo: tú tendrás un hijo. Pero noten que el ángel le dijo: y él comenzará a salvar a Israel. El ángel no le dijo: él va a terminar de salvar a Israel. El ángel le dijo: él comenzará. Léalo allí en Jueces 13. Él comenzará a salvar a Israel. ¿Saben por qué? Porque el ángel de Dios nunca miente. El ángel de Dios está claro con el mensaje. Él comenzará a salvar a Israel. Léalo allí en Jueces. Porque el ángel sabía claramente que el único que puede terminar la obra que comenzó es Dios. Por eso Sansón no podía terminar. Él comenzaría la obra de salvación. Pero imagínate aquella mujer ya anciana, tal vez temblando, preguntando: ¿dónde está el templo de Dagón?
Y algunos le decían, pero tú vas a ir a adorar a Dagón. Y ella decía, no. Imagínate aquella madre apartando los cadáveres en el templo, los cadáveres de filisteos, teniendo la esperanza de ver las mechas de cabello. Imagínense esa madre cuando vio las trenzas de su hijo. Tener que descubrir, ella y Manoa, cargar a su hijito para darle una digna sepultura. Nadie sabe el dolor del corazón de una madre cuando ven a sus hijos hundirse en el mal, en el alcoholismo, en las drogas, en la miseria. Nadie sabe el dolor del corazón de una madre cuando ven que sus hijos fracasan en el matrimonio. Si la tienes todavía con vida, si la tienes a tu lado, por favor no la hagas sufrir. Honrala. Hace unos años, leí una historia que me conmueve hasta el espíritu. La maestra llegó a la escuela, primer día de clases, de 5º grado. Y cuando llegó a la clase de 5º grado le dijo a sus alumnos, todos ustedes son iguales para mí. Todos son mis alumnos. Y empezó la clase. Pero había un niño que se sentaba arrinconado por allá, que siempre traía su uniforme sucio, sus cuadernos maltrechos, manchados, que no hacía los exámenes, que siempre estaba mal. Y cada vez que ella evaluaba los exámenes de sus alumnos, él empezó a sentir gozo y placer cuando le ponía una F a este niño. Cada vez que iba a evaluar, le encantaba ponerle F, por lo mal que te portas, por lo mal que vienes vestido, por cómo luces. Hasta un día en que llegó el día en que los alumnos le hacen reconocimientos a maestros. Ella venía, la hija del alcalde, con un paquetote bien envuelto, un regalo para su maestra. Ella venía, el hijo del banquero, con un paquete lindo, envuelto, regalo para reconocimiento a su maestra. Y este niño vino con un papel mal envuelto. Y en ese papel traía un pequeñito frasco de perfume y un brazalete. Cuando sacó su regalo para la maestra, todo el mundo empezó a reírse. Y la maestra calmó el aula. Y entonces tuvo el cuidado de ponerse un poquitico de perfume detrás de su cabeza. Terminó la clase. El niño se acercó al buró de la maestra y le dijo: maestra, hoy usted huele como olía mi mamá. Y esta mujer dijo: yo tengo que descubrir qué pasa en la vida de este niño y por qué está así. Fue a su expediente. Y la maestra de 1er grado había escrito: este niño es brillante. Sus ojos revelan que va a llegar lejos. La maestra de 2º grado escribió: en este curso está atrasado con respecto a sus demás compañeros. Hay una crisis en la familia. La maestra del 3er grado había escrito: su madre se enfermó, está grave de cáncer. Su hogar es un desastre. Si no se hace algo, lo perdemos. Su maestra de 4º grado dice: este niño perdió a su mamá, ahora vive con su abuela, su papá es un alcohólico. Lo perdimos. Y ahora en 5º grado, apenas había llegado a 5º grado por los pelos. La maestra dice: ya sé por qué este niño se porta mal, ya sé por qué viste así, ya sé por qué sus cuadernos lucen así. Es sencillamente porque hay una crisis. Y esta maestra se propuso ocupar el lugar de la mamá de este niño. Hizo todo lo posible. Ella incluso se llevaba su uniforme y se lo lavaba, le planchaba el uniforme, le dio atención.
Y cuando terminó el curso, este niño estaba entre los mejores de su clase. La historia cuenta que al terminar el curso, él pasó por la oficina de la señorita Rodríguez y le pasó una nota que decía: señorita Rodríguez, he tenido buenos maestros, pero usted es la mejor. Se graduó de middle school y cada vez que terminaba un curso, terminaba bien. Y el niño pasaba y le decía: señorita Rodríguez, he tenido buenos maestros, pero usted es la mejor. Se graduó de high school y cada vez que terminaba decía: señorita Rodríguez, he tenido buenos maestros, he aprendido muchísimo, pero usted es la mejor. El niño llegó a estudiar medicina y convertirse en un doctor. Y cuando se hizo un doctor, ya era un doctor con todas las de la ley. Cada vez que terminaba un curso, pasaba una nota y le mandaba una carta, un telegrama, un mensaje a la maestra y le decía: he tenido buenos maestros, pero usted es la mejor. Cuenta la historia que un día el muchacho se hizo novio de una muchacha, se iban a casar. Y como no tenía una madrina, una madre que lo acompañara por la senda, invitó a la señorita, a su maestra de la infancia. Cuando la maestra y el muchacho se encontraron, la historia cuenta que ella traía su brazalete y traía perfume, el perfume de su madre. El abrazo entre el muchacho, el alumno y la maestra se fundieron, donde él le dijo: hoy usted huele como olía mi mamá. Yo no sé si esta historia es verdadera, pero esta historia revela que cuando las personas tienen una segunda oportunidad y la aprovechan, llegan lejos. Eso fue lo que hizo Dios con Sansón, darle una segunda oportunidad. ¿Y cuán lejos llegó Sansón? En Hebreos dice que su nombre está sellado para la eternidad. Y si ese hombre que lo arruinó todo, que lo pisoteó todo, Dios le dio una oportunidad, como ministro del Evangelio te digo, a ti también te la va a dar. Porque Dios está en el negocio de salvar a los seres humanos. Yo les invito a que busquen en su Biblia. La lectura de esta mañana se encuentra en 1 Corintios 11, 23 y 24. 1 Corintios 11, 23 y 24. Lo voy a leer y ustedes piensan. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Seguimos leyendo ahí, el 25 y 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Palabra de Dios. Vamos a tener una oración. Yo me voy en nada de rodillas, así que te guste, en nada de rodillas. Cariñoso y bondadoso Padre, que mora en la altura de los cielos, santo, santo, santo es tu bendito nombre, Señor. En esta hermosa mañana, en esta tarde, Señor, de tu día santo, estamos un grupo de tus hijos, porque sabemos que, bendito Padre, tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Muchas veces como seres humanos no entendemos este propósito de la Santa Cena, Señor, pero sabemos, bendito Padre, que tú lo hiciste primero antes que nosotros. Te humillaste ante tus discípulos, bendito Padre, y también comiste el pan y bebiste el vino, Señor, que era representación de
de lo que tú nos traías para enseñarnos y mostrarnos que era lo que teníamos que hacer durante todo este tiempo hasta que tú vengas, Señor. Así que bendito Padre, te queremos pedir por este pan, que es un simbolismo, Señor, para adorarte y para agradarte, bendito Padre. Permítanos que sea para bienestar de nuestro cuerpo. Gracias por todo, lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amante Padre, que tú moras en el cielo, Señor, estamos más que agradecidos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo se ha movido en este lugar. Entendemos que hemos de salir de aquí, pero hemos de salir henchidos de tu santa y divina palabra. Gracias, oh buen Dios, por estos simbolismos. En este momento queremos pedirte que bendigas el jugo de uva. Un simbolismo, oh buen Dios, de la sangre que derramaste en la cruz, sangre que nos sana de cada uno de nosotros de nuestros pecados. Bendícenos, oh buen Dios, bendice este simbolismo, oh buen Padre. Y permite, oh buen Dios, que esta renovación de votos que hacemos contigo nos lleve un poquito más cerca de la cruz y a la misma vez del cielo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir a todos los que van a participar que se pongan de pie mientras escuchamos la música. Los diáconos van a pasar por sus lugares a repartir los emblemas. Todos los que van a participar, pónganse de pie, por favor. Los diáconos van a repartir los emblemas. Usted podrá tomar el jugo y el pan al mismo tiempo. Por favor, tómenlo, siéntense y esperen para cuando todos tengamos los emblemas, vamos a comer juntos. ¿Ok? Usted va a tomar, puede sentarse, ya una vez que tome, puede sentarse hasta que todos lo tengamos.
noche que Jesús fue entregado, le dijo a sus discípulos: comed de él todos, bebamos, comamos y bebamos estos emblemas que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Uno de los versículos que más me gusta de la Biblia está en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pablo dice allí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Lo que hago en la carne, lo veo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que cuando como de este pan consagrado a Dios y cuando bebo de este jugo de uva bendecido por Dios, y estos emblemas pasan a mi cuerpo, creo que como Pablo estoy crucificado con Cristo. Creo que ya no estoy viviendo yo, creo que está viviendo Cristo en mí. Creo que mis pecados han sido perdonados, porque es como si hubiera vuelto a ser bautizado. La otra vez celebramos la cena, les comenté cómo después de haber bebido el jugo y haber comido el pan, Jesús le dijo a sus discípulos en el aposento alto: ya todos estáis limpios. ¿Se acuerdan? Los declaró limpios. Y no pasaron ni 4 horas cuando Judas lo traicionó. Y cuando Pedro negó 3 veces que conocía a Jesús. Lo que Pedro y lo que los discípulos hicieron con la limpieza fue volver a ensuciarse. Por eso celebramos la cena. Porque nadie nos garantiza que de aquí a la próxima vez estaremos limpios. Pero podemos regresar a casa sabiendo que el Señor nos limpió el día de hoy. Vamos a ponernos aquí para orar. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de participar de estos emblemas que representan tu sacrificio en la cruz. Te
Permite que ese sacrificio no sea en vano. Permite que aquellos que hoy tal vez no lo pudieron tomar, que la próxima vez puedan tomar la cena del Señor. Llévanos con bien este sábado. Y cuando el sol se ponga y comience una nueva semana, que podamos enfrentarla sabiendo que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Que el Dios que le dio la oportunidad a Sansón también pueda darnos nuevas oportunidades a nosotros. Y que cuando el tiempo se acabe y Jesús regrese a buscar a su pueblo, que todos los que estamos aquí bajo este techo y nuestros seres amados que hoy descansan en el polvo de la tierra y aquellos que te conocerán a través de nuestro testimonio tengan la alegría de dar la bienvenida a nuestro Salvador y vivir con Él por la eternidad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los niños de nuestra iglesia, vamos a pedir a todos los niños que vengan aquí, que hagan una fila, porque las diaconisas y los diáconos le van a dar un presente. Si sus padres pueden venir con ellos, les pedimos que lo hagan también. Gracias. La junta vamos a moverla para las 2 de la tarde, así que en vez de la